Tal vez son canciones nuevas, no nos las sabemos todas, ¿cierto? Pero quiero que en su casa ustedes puedan buscar canciones que los motiven a adorar al Señor, a alabar al Señor. Algo que ha hecho parte de nuestra vida con nuestro esposo es eso. A nosotros siempre nos ha deleitado buscar adorar al Señor, buscar canciones que nos lleven a exaltar quién es el Señor. Y el Señor es un Dios justo, santo, perfecto, pero también es un Dios poderoso, es un Dios que hace milagros, que sigue haciendo milagros. ¿Cuántos creen que el Señor sigue haciendo milagros? Así que cuando usted vea a un enfermo, ore por él. ¿Sí? Cuando usted vea a una persona que está cautiva, ore por ella y crea que el Señor puede traer libertad. Esa es nuestra tarea, ser las manos, ser la boca, ser los ojos de Jesús allá afuera, ¿cierto? Porque no podemos quedarnos con esto tan grande que el Señor nos ha dado. Tenemos que compartirlo, amén. Eso fue lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron a darlo allá afuera, ¿cierto? Y por eso la iglesia, ahí se fundó la iglesia. ¿La iglesia con quién se fundó? Con aquellos discípulos que creyeron en el Señor, que vieron su poder, pero que también recibieron ese poder del Señor. Amén. Así que los animo a que con valentía y con amor y esa compasión que Jesús ha tenido por nosotros, nosotros podamos ir a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que bienvenidos a la casa del Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a ir al tiempo de la palabra. Hola, 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 hola. Sí, sonido 1, 2, 3. Probando, sí, 1, 1, 1, 2, 3. ¿Se escucha claro? Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor, a este día que hemos consagrado, que hemos apartado para Él. Día para venir a adorarle, día para venir a exaltarle, día para venir a darle gracias por todas sus misericordias que son nuevas cada mañana, por todos sus favores. ¿Cuántos vieron los favores del Señor en esta semana? Todos los días los vemos, todos los días. El hecho de que usted pueda estar en esta mañana en este lugar es un motivo más para darle gracias al Señor. ¿Cuánta gente está allá afuera ajenos a la voluntad del Señor? Teniendo a un Dios en su mente, pero no en su corazón. El Señor Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, allá afuera hay mucha gente con un Dios en su mente, pero no en su corazón. Así que el hecho de que usted pueda estar nuevamente congregándose, uniéndose al cuerpo de Cristo para exaltarle a Él y recibir su palabra, eso es muestras de su misericordia. Amén. ¿Cuántos lo creen?
Señor, te damos gracias por tus misericordias. Gracias por tenernos en esta mañana en tu casa. Gracias por ayudarnos a perseverar en tus caminos, Señor. Te damos gracias, eterno Rey de Gloria. Bueno, ¿preparados para recibir la palabra del Señor? Espero que así sea. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros a través de esta transmisión. Casa de Oración Bíblica les da una vez más la bienvenida este domingo de culto de alabanza y adoración al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a nuestro amado Jesucristo. Entonces les invito para que desde el lugar donde nos ven también se dispongan y que todos estemos preparados para lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Continuando con nuestro estudio, recuerdan que empezamos hace 15 días a estudiar el libro de Primera a los Corintios y que decíamos que era muy importante aprender a estudiar libros completos, ¿sí? Para que podamos tener un buen contexto de todo lo que dice la palabra. La palabra toda habla del Evangelio, ¿sí? De principio a fin la Escritura habla del Evangelio, habla de Jesucristo, del plan de salvación de Dios para la humanidad. Pero es necesario que también la iglesia aprenda a recibir esto porque va a aprender a madurar más. Por eso le animo, mi amado hermano y hermana, a que no se pierda los servicios, porque usted después llega desconectado, ¿sí o no? ¿De qué hablaron el domingo pasado? ¿Qué dijeron? Entonces uno va a hablar y, ay, pero es que yo me perdí la de la vez pasada, ¿cierto? Entonces usted va perdiendo la línea. Amén. Entonces le animo. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio allí del libro de Primera a los Corintios. Y hoy vamos a meditar desde el versículo 10 en adelante. Estamos allí en el capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la enseñanza en esta mañana es La cruz que nos une. ¿Qué nos une? La cruz nos une, la obra de Cristo, el Señor. Eso nos une. Hay momentos en la vida en los que, aunque seguimos reuniéndonos, cantando y escuchando la palabra del Señor, el corazón comienza a sentirse cansado, sensible o distante. A veces no hay conflictos abiertos ni palabras duras, pero sí pequeñas tensiones, pequeños silencios prolongados, heridas no conversadas o cargas que cada uno lleva en secreto. Desde afuera, todo puede parecer tranquilo y sin embargo, sabemos que el Señor ve lo profundo de nuestro corazón. Amén. El Señor que ve lo profundo de nuestro corazón, sabe cuándo nuestra comunión necesita ser fortalecida y sanada por su gracia. Algo que urge mucho en estos tiempos es que la gente aprenda a tener comunión. Ya vamos a ir al pasaje. Es que la gente aprenda a tener comunión con Dios. Comunión. ¿Qué es comunión? Que Dios le hable a su corazón y que usted obedezca. Eso es tener comunión. Porque es común unión, que estamos de acuerdo. Que usted no solamente se conforme con escuchar la predicación, con escuchar los mensajes que recibe en la iglesia o en su iglesia, sino que usted tenga ese tiempo de intimidad cada día con el Señor. Y que Dios le pueda hablar a su corazón de las cosas, muchas veces de las tentaciones, muchas veces de las luchas internas que usted tiene, pero que Dios le pueda ministrar y usted pueda verdaderamente caminar en esa obediencia al Señor. La iglesia del Señor no solo enfrenta peligros cuando se aparta de grandes verdades doctrinales, también necesita cuidado cuando el orgullo, las preferencias o los afectos desordenados empiezan a ocupar el lugar que solo le corresponde a Cristo. Muchas veces las divisiones no comienzan con rupturas visibles, sino con comparaciones, susceptibilidades, conversaciones mal guiadas o lealtades que poco a poco se vuelven más fuertes que el amor fraternal. Sobre todo en estos tiempos ¿cómo ve usted la iglesia? Con lealtades divididas, ¿cierto que sí? Para estos tiempos pasa mucho eso. Por eso decimos que ¿qué es lo que nos une?
El Señor es lo que nos une. Precisamente por eso necesitamos que la palabra nos examine con ternura, pero con verdad. Antes de entrar al texto, conviene que nos hagamos una pregunta con humildad. Si Cristo dio su vida para formar un solo pueblo, ¿cómo podríamos nosotros tratar con ligereza aquello que afecta la unidad de su pueblo? Si la sangre del Señor fue derramada para reconciliarnos con Dios y también entre nosotros, entonces vale la pena detenernos, escuchar su voz y permitir que Él trate con amor lo que necesite corregir en nosotros. Amén. En la ciudad donde nosotros vivimos, donde las cargas diarias nos desgastan, las preocupaciones familiares pesan y las diferencias entre generaciones pueden sentirse con fuerza, la iglesia está llamada a reflejar una realidad distinta. No una comunidad perfecta, porque no hay iglesias perfectas. ¿Cuántos han encontrado la iglesia perfecta? Como lo hemos dicho algunas veces, si usted encuentra la iglesia perfecta, no entre allí. ¿Por qué? Porque usted la va a dañar. No es que usted es imperfecto. Todos los que venimos a la iglesia somos ¿qué? Imperfectos. Empezando desde el pastor. Ay, yo pensé que el pastor era el perfecto. No. El pastor es una oveja más, simplemente está cumpliendo una función de, por su gracia y misericordia, predicar el mensaje, pero él también necesita ser ministrado por el Señor. Él también necesita ser formado por el Señor. Amén. No una comunidad perfecta, sino una comunidad reconciliada por la gracia. No una iglesia sin luchas, sino un pueblo que aprende a volver una y otra vez a Cristo, quien es nuestra paz. Y eso es precisamente lo que hace tan necesario este pasaje de 1 Corintios que vamos a leer a continuación. A veces una grieta pequeña parece no tener importancia. Puede pasar desapercibida por un tiempo, pero si no se atiende, con los días termina mostrando que había un problema más profundo. Así también ocurre en la vida de la iglesia, cuando el orgullo, la comparación o la distancia del corazón no se tratan delante del Señor, la comunión se debilita. Pero, gracias a Dios, el Evangelio no solo revela nuestras grietas, también trae la gracia necesaria para restaurar lo que se ha dañado. Y con ese espíritu lleguemos a las palabras del apóstol Pablo. Vaya conmigo allí el pasaje. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Yo voy a leer la versión Reina Valera para que me siga allí. 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Dice la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahorita se ve mucha polarización, ¿no? Unos hablan una cosa, otros hablan otra. Pero el cristiano siempre va a hablar ¿qué? Las verdades de la palabra, las verdades del Evangelio, los que conocen la Escritura, ¿no? Por eso es tan necesario que tú y yo leamos la Escritura, devoremos la Escritura, para que todo eso que afecte cada decisión que tomemos en nuestra vida. Porque si no nos vamos a dejar llevar por nuestros propios ¿qué? Ay, es que yo pienso esto, es que para mí eso no me parece. ¿No? Que no es lo que yo pienso, no es lo que a mí, ¿qué piensa Dios? Siempre va a ser ese el pensamiento cristiano. Sigue diciendo el pasaje, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, versículo 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Te invito para que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de adoración y de alabanza, y te pedimos, Señor, nuevamente tu favor, tu misericordia, tu gracia, tu sabiduría, a través de tu Espíritu Santo, Señor, quien mora dentro de nosotros y que nos da la capacidad de entender tu palabra, tu mensaje, Señor. Por eso pedimos ese favor especial una vez más, ya que nos acercamos a ti con un corazón sincero, nos acercamos a tu bendita palabra, la cual es luz para nuestra vida, lumbrera nuestro caminar, Señor. Por eso, Espíritu Santo, pedimos tu favor, ayúdanos a comprender la magnitud de este mensaje y no solamente a comprenderlo, sino que nos des la fortaleza para ponerlo por obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Corinto era una ciudad estratégica y profundamente influyente del mundo grecorromano. Su ubicación la convertía en un centro clave de comercio y movilidad, lo que trajo gran prosperidad económica, diversidad cultural y una fuerte presión moral sobre la vida cotidiana. Se parece un poquito en el contexto el que nosotros vivimos, ¿no? Sí, fuerte prosperidad económica, mucha diversidad cultural, porque aquí en la ciudad vive gente de todos los contextos, ¿cierto? Pero también una fuerte presión moral sobre la vida cotidiana, ya que día a día somos bombardeados por muchos temas, ¿no? En las redes sociales, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes son muy, como mantienen tanto en las redes sociales, pues son muy bombardeados por muchos pensamientos, por muchas ideas. La ciudad era cosmopolita, marcada por una mezcla de pueblos, religiones, filosofías, ambiciones sociales. Ese ambiente afectó inevitablemente a la iglesia. La congregación en Corinto debía aprender a vivir como un pueblo santo en medio de una cultura que glorificaba el prestigio, la elocuencia, la competencia y la autoexaltación. Pablo fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero y el testimonio de Hechos 18 muestra que la comunidad surgió con notable diversidad social y cultural. Había judíos y gentiles, personas con diferentes trasfondos, niveles de madurez y sensibilidades espirituales. Precisamente esa diversidad, hermosa en la gracia, se volvió frágil cuando la iglesia comenzó a pensar con categorías humanas y no con categorías del evangelio. La presión de admirar líderes, identificarse con corrientes y buscar prestigio espiritual encontró terreno fértil en una ciudad acostumbrada a alinearse con figuras destacadas y maestros reconocidos. Literalmente, Primera a los Corintios capítulo 1, de los versículos 10 al 17, abre la gran sección de corrección de abusos que se extiende hasta el capítulo 6. Pablo comienza por el problema de las divisiones, porque muchas otras crisis de la iglesia brotaban de esa enfermedad interna. Siempre todo empezaba en la iglesia con las divisiones. Y usted siempre va a mirar los enemigos de la iglesia, ¿dónde están? Adentro. Por eso el Señor dijo que dejaran crecer ¿qué? El trigo y ¿qué? Y la cizaña, porque cuando se miran en lo natural son muy ¿qué? Muy parecidos. Solo que la cizaña no da ¿qué? No da fruto, el trigo sí. Pero tienen que ir creciendo uno con otro. Las crisis de la iglesia brotaban de esa enfermedad interna. El texto presenta el diagnóstico: contiendas, partidismo y jactancias en hombres. A partir de 1 Corintios 1:18, Pablo mostrará la medicina. La palabra de la cruz, es decir, la solución para una iglesia rota, no es solamente una mejor convivencia, sino una vuelta profunda
al Evangelio. Vamos a mirar un poquito, examinar un poquito los versículos. Pablo abre, con un ruego pastoral. ¿Qué dice allí? En el versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay ternura y autoridad al mismo tiempo. Les llama hermanos recordándoles que pertenecen a una misma familia. La iglesia es ¿qué? Una sola familia. Cuando el Señor venga no va a venir por denominaciones. Él va a venir por todos los que alrededor del mundo, sea aquí en Colombia, sea en Venezuela, sea en Estados Unidos, los que con un corazón sincero le están esperando, los que con un corazón sincero le están sirviendo a Él. Esa es la iglesia y por esa es la que viene el Señor. Pablo les exhorta por el nombre del Señor Jesucristo, recordándoles que la unidad no es una preferencia emocional, sino una demanda del Rey de la iglesia. Cuando Pablo pide que hablen todos una misma cosa, no está exigiendo uniformidad mecánica en todo asunto secundario. Hay iglesias en las que, por ejemplo, hay iglesias en las que no utilizan instrumentos a la hora de la oración y la alabanza. Solo se entonan himnos. Hay iglesias en las que sí utilizan instrumentos, utilizan otras cosas, pero esos son puntos que secundarios. Lo primordial, lo esencial es que todos tenemos un mismo Señor. ¿Cuál es ese Señor? Jesucristo, y que la salvación es solo por la fe. Eso es clave, eso no es negociable. Las demás cosas son secundarias. Está llamando a una concordia santa en lo esencial de la fe, en la visión común del Evangelio y en el sometimiento conjunto a Cristo. Luego añade que no haya divisiones entre ellos y pide que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El lenguaje sugiere recomponer lo que se ha roto, restaurar lo rasgado, ajustar lo desordenado. La unidad bíblica no es apariencia, es doctrinal, relacional y práctica. En Juan 17, versículos 20 al 23, Jesús oró para que su pueblo fuera ¿qué? Uno solo. Juan 17, versículos 20 al 23. Jesús dijo, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que crean en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esto nos deja ver que la unidad de la iglesia tiene un valor esencial, tiene un valor misional. La iglesia se tiene que ver unida. En Efesios 4, versículos 1 al 6, Pablo llama a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, recordando que hay un solo cuerpo y un solo Señor. Dice Efesios capítulo 4, yo pues, prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos. Imagínese una orquesta
Una orquesta puede tener instrumentos muy distintos, ¿cierto que sí? Hay instrumentos de viento, de cuerda, de percusión, pero la diversidad no arruina la música, sino que lo que hace es que la embellece. Pero si cada músico decide tocar según su gusto, ignorando la partitura y al director, ¿cuál cree que sería el resultado? No va a armonizar nada, ¿cierto? Eso. Sonaría como la banda del Chavo, ¿no? ¿Sí han visto cuando empezaban a tocar? ¿Sí recuerdan los que han visto el programa? Sonaría algo así, ¿cierto? El resultado no sería armonía, sino solamente ruido. Así sucede en la iglesia cuando la diversidad deja de estar sometida a Cristo. Cuando no tenemos un punto central, el punto siempre va a ser el Señor, siempre va a ser Cristo. En una iglesia pequeña, la unidad puede ser hermosa, pero también vulnerable. Los vínculos cercanos son una bendición, pero cuando no son gobernados por la gracia, también pueden producir susceptibilidades, comparaciones y tensiones. Para los jóvenes, este texto llama a no construir identidad espiritual sobre predicadores de internet. Porque ahorita hay mucho peligro con ese tema, ¿no? Con tanta información, por eso yo siempre le aconsejo a los jóvenes, si no ha leído la Biblia, absténgase usted de estarse metiendo en redes sociales, porque hay mucha información allí y usted va a terminar confundido. ¿Sí? ¿Cuántos ya han leído la Biblia completa? Amén. Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Hay que leerla todos los días, todos los días. Entre más rápido la leas, menos vas a ser presa de las falsas informaciones en internet, del falso evangelio, de las cosas equivocadas. Por eso no construyas tú como joven tu identidad espiritual sobre predicadores de internet, corrientes teológicas, de moda o figuras carismáticas. Hay predicadores que son muy carismáticos, mucho, y usted mira y esos son los que más llenan iglesias. Tienen iglesias grandísimas y eso la gente lo sigue y eso la gente, y saben porque tienen el don de la palabra y saben comunicar muy bien y atraen, son muy carismáticos y hacen reír mucho a la gente. Pero ¿en qué debemos probar? En la palabra. Que la palabra sea fiel a la escritura, la palabra que ellos predican. Para los adultos, este texto nos llama a no absolutizar costumbres, estilos o recuerdos del pasado. Y para todos, el texto pregunta, ¿mis palabras promueven la comunión de Cristo o alimentan grietas ocultas en la iglesia? No necesitamos ser iguales en todo, pero sí debemos estar afinados por el mismo evangelio. Eso sí no es negociable, el evangelio no es negociable. Amén. Versículos 11 al 12. Sigue diciendo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo no está corrigiendo rumores imprecisos. Ha sido informado por los de Cloé que hay contiendas en la iglesia. Eso revela que el problema ya era visible. No se trata de simples diferencias de personalidad, sino de un espíritu facioso que se había instalado en la comunidad. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo, eran frases de identidad sectaria. El problema no era valorar el ministerio de distintos siervos. Ese no era el problema, porque los siervos merecen honra de alguna manera, sino convertir esa valoración en una bandera de pertenencia. El corazón de la iglesia se estaba desplazando del Señor hacia los hombres.
Por eso es muy tremendo que usted a veces va a lugares, a algunas iglesias, y usted y hablan más del pastor que de Cristo. Hablan más del líder, mi esto, pero de la palabra, nada. Del evangelio, nada. Eso es tremendo y eso es lo que pasaba allí. No, es que yo soy de Pablo, yo soy de este, y se hablaba más del ministro, del siervo, que del mismo Señor. En el fondo, los corintios estaban gloriándose en personas y reproduciendo en la iglesia la lógica competitiva de su cultura. O sea, ya estaban haciendo como convitos allá, los de Pablo, los de Apolos, ¿sí? Como bandos en la iglesia, imagínense, cuando la iglesia está llamada a ser ¿qué? Una sola. Es posible que algunos admiraban a Pablo por haber fundado la iglesia, a Apolos por su elocuencia, a Cefas por su cercanía apostólica y aún a los que decían yo de Cristo, probablemente expresaban una superioridad espiritual igualmente sectaria. El lenguaje más espiritual puede esconder el orgullo más sutil. Este texto nos enseña que aún el discurso aparentemente piadoso puede ser carnal cuando se usa para separarse del cuerpo y exaltarse sobre los demás. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 7. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor. Porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según dio el Señor a cada uno. Yo planté, Pablo plantó la iglesia, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ahí se está incluyendo Pablo, ni el que riega, sino Dios que está dando ¿qué? El crecimiento. Decir yo soy de Pablo o yo soy de Apolos es carnalidad. Los siervos son instrumentos de Dios y Dios es quien da el crecimiento. Así que ¿para quién es toda la gloria? Para el Señor. Dele un fuerte aplauso a Él, por favor. Gloria a ti, Jesús. Solo somos instrumentos en las manos del Señor. Jeremías 17:5, no lo busque, yo se lo leo, nos habla del peligro de confiar en el hombre y poner la esperanza espiritual en lo humano. Porque los hombres son ¿qué? Falibles, son imperfectos. Por eso cuando una persona se va de la iglesia por cosas de los hombres y nunca más vuelve a tener comunión con Dios, nunca más vuelve a restaurar su comunión con el Señor, ¿en quién tenía su esperanza? En el hombre. Y eso se ve fácilmente. ¿Por qué? Porque abandona su vida de fe. La abandona. Nunca vuelve a buscar. Venga, sí, tal vez salí de cierto lugar por ciertas diferencias, por situaciones, pero nunca más volvió a querer buscar congregarse, querer volver a crecer en la fe. Nada, nunca más. Dice Jeremías 17:5, así dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón del Señor. Proverbios 13:10 nos habla de que la soberbia produce contienda. Y Santiago 3:16 nos dice que donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Piense en un equipo de fútbol de barrio. Y ahorita viene el mundial, ¿no? Todos están ahí a la expectativa. Pero piensa en un equipo de fútbol de barrio donde cada jugador quiere ser la figura. Nadie pasa el balón, todos discuten, todos quieren lucirse y al final el equipo termina ¿qué? Perdiendo.
aunque tenga talento, termina perdiendo. La iglesia también pierde fuerza cuando cada uno protege su parcela y olvida que todos estamos llamados a jugar para la gloria de Cristo y el bien del cuerpo. Amén. Hoy también existen maneras modernas de decir, yo soy de Pablo, cuando alguien afirma, a mí solo me ministra tal predicador. Yo me identifico solo con este grupo. Los jóvenes van por un lado y los antiguos por el otro. Los de tal ministerio son los verdaderamente comprometidos. Ya estamos razonando con el mismo espíritu de los de Corinto. En una congregación pequeña, estas divisiones a veces no se expresan con violencia abierta, sino con silencios, conversaciones privadas, alianzas informales o desprecios sutiles. El partidismo no siempre hace ruido, muchas veces madura en la sombra. Y allí vamos al versículo 13. La confrontación. Versículo 13. Vaya conmigo allí. De nuestro pasaje de 1 Corintios. Pablo hace la confrontación allí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo responde con 3 preguntas que destruyen el orgullo sectario desde la raíz. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La primera pregunta apunta a la identidad misma de la iglesia. Cristo es uno. ¿Cuántos saben que Cristo es uno? Por tanto, su cuerpo no puede encontrar justificación espiritual para vivir fragmentado. La segunda pregunta va al centro redentor. Nadie murió por la iglesia, sino ¿quién? Cristo. Y la tercera va a la identidad visible del creyente, ya que el bautismo señala pertenencia a Cristo y no a un líder humano. Por eso cuando algunas personas, por razones válidas, deciden cambiarse de iglesia, a veces los hombres empiezan a meter temor en las personas. Es que usted nació aquí, es que usted es de esta iglesia, es que usted nació aquí. No, todos nacemos ¿en quién? En Cristo. No nacemos en una iglesia, ¿cierto? Pablo confronta la división desde la cristología, la soteriología y la eclesiología. ¿Qué es la cristología? La doctrina de Cristo. ¿Qué es la soteriología? ¿La doctrina de qué? Del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación. Y la eclesiología es la doctrina de la iglesia, que es todo lo que tenga que ver con la iglesia, la vida de la iglesia. ¿Qué celebra la iglesia? Esa es la eclesiología. El problema del partidismo no se resuelve solo mejorando modales, se resuelve volviendo a ver quién es Cristo, qué hizo Cristo y a quién pertenece la iglesia. La pregunta, ¿acaso está dividido Cristo?, desnuda lo absurdo del sectarismo. Si todos bebemos de la misma gracia, fuimos lavados por la misma sangre y pertenecemos al mismo Señor, entonces cualquier exaltación de lo secundario por encima de Cristo es una contradicción práctica del Evangelio. El orgullo humano divide, la cruz de Cristo unifica. El partidismo roba al crucificado la lealtad que solo a él le corresponde. Dice Hechos 4:12 que solo Cristo salva, por tanto, solo él merece el centro absoluto de la iglesia. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo de los cielos a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni Buda,
ni Mahoma, ni el que tú quieras nombrar de los antiguos, no hay otro nombre. Solo fue dado un solo nombre para que los hombres encuentren en él salvación, y ese es Cristo. Por eso él dijo, ninguna otra persona en esta tierra se atrevió a decir estas palabras. Tú lo puedes mirar en la historia si quieres. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través, ningún otro ser humano ha dicho esas palabras, nadie más. Por eso la Escritura lo confirma, en ningún otro hay salvación. Solo en el nombre de ¿quién? De Cristo. Efesios 2, 14 al 16 dice que Cristo es nuestra paz y derribó la pared de separación que había entre judíos y gentiles. Y Gálatas 6, 14 nos dice que lejos esté el gloriarnos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 6, 3 al 4, dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en una nueva vida. Algo para ilustrar. En una casa puede haber varios cables internos que llevan energía a distintas habitaciones, pero sabemos que la fuente es una sola, ¿cierto? Un solo cable que viene ¿de dónde? De afuera del poste y viene conectado a la casa. Sería absurdo que una habitación alabara al cable y olvidara la corriente. Así sucede cuando la iglesia exalta al instrumento y se olvida de la fuente. ¿Quién es el instrumento aquí en la iglesia que usa el Señor? El ministro, los servidores, es el instrumento, ¿cierto? Pero ¿quién es la fuente? El Señor. Él es la fuente de todo, ¿sí? Así sucede cuando la iglesia exalta el instrumento y se olvida de la fuente. Los líderes son útiles. Cristo es indispensable. Los siervos bendicen, pero solamente Cristo es el que salva. Amén. Y aquí conviene nombrar una tentación que a veces aparece en algunas congregaciones y que este pasaje nos ayuda a discernir con claridad. Y quiero que ponga mucha atención, porque yo sé que muchas veces usted ha escuchado o tal vez usted ha pasado por esto en algunas congregaciones. Cuando la lealtad efectiva hacia un pastor, un predicador o un ministro, atención, comienza a ocupar un lugar que solo le pertenece a Cristo, es bueno dar gracias por los siervos fieles, aprender de ellos y honrarlos en el Señor. Pero cuando una iglesia empieza a defender a un hombre, aun cuando su enseñanza se aparta del evangelio, o cuando alguien considera intocable a un líder, aunque ya no camine en la fidelidad bíblica, atención, esa lealtad ha dejado de ser sana. En ese punto ya no se está protegiendo la obra de Cristo, sino elevando a una persona por encima de la verdad de Cristo. Y eso es muy clave, porque eso no lo enseñan en muchos lugares. Pero ¿por qué pasa esto? Porque a la iglesia, a las personas, les falta leer la Escritura. Lógico, yo entiendo, muchas veces cuando uno llega nuevo en la fe, uno dice, pues es el pastor, pues se supone que todo lo que dice es verdad, ¿no? Porque por algo está ahí. Pero ahí me recuerda mucho a los de Berea, ¿no? ¿Sí recuerda? ¿Qué hacían los de Berea cuando escuchaban a Pablo? Creo que era Pablo predicar. Ahí dice el pasaje, ellos automáticamente iban a las Escrituras y miraban a ver si lo que decía correspondía con la enseñanza. Pero la iglesia no. Eso yo siempre le digo a la iglesia, usted reciba el mensaje, pero vaya y mire allá en su casa si es verdad. No se quede solamente con amén. No es que es el pastor y lo que diga el pastor, porque a veces eso pasa. Y por eso la gente termina siéndole más leal al pastor que a la misma palabra. Amén. Las Escrituras nos llaman a una fidelidad más alta.
Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9, muestra la seriedad de este asunto. Mire lo tremendo y vaya conmigo y búsquelo allí. Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9. Que a veces muy poco se tiene en cuenta este pasaje en ese contexto. Mire lo que dice. Gálatas 1, versículos 8 al 9. ¿Lo tenemos? Dice, pero si aún nosotros, ¿quién se está incluyendo allí? El mismo apóstol, el que está escribiendo la carta, él se incluye, dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Y es ahí el problema de donde vienen muchas sectas, ¿no? ¿De dónde vienen las sectas? De cosas extraordinarias que no vienen conforme a la Escritura. Usted mira las sectas y todas vienen, no, es que se le apareció el ángel y le dijo que esta era ahora la verdad de la Biblia, que esto es, y de allí vienen las sectas. De allí vienen, por ejemplo, los mormones, de allí vienen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Vienen de eso, cosas contrarias a la verdad. Por eso él mismo dijo, aun si un ángel del cielo se les aparece. No, es que la Biblia no es la verdad, esta es la verdad. Como sigue diciendo el pasaje, como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. En la versión Palabra de Dios para Todos, mire cómo suena. Dice, pero ojo. Cuando dice ojo, ¿a qué se está refiriendo allí? Cuidado, una advertencia. Usted ve ojo y usted de una automáticamente dice, pero ojo, en la versión Palabra de Dios para Todos, ese mismo pasaje dice, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les hemos anunciado, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Si un apóstol o un ángel del cielo anunciara un evangelio diferente, debía ser rechazado. Eso significa que la autoridad final no descansa en el carisma del predicador, no descansa en la trayectoria del predicador, no descansa en la cercanía emocional ni la influencia del ministro, sino en la verdad revelada por Dios. Y por eso les digo que eso a la iglesia le falta mucho leer la Escritura, porque por eso es que es engañada, porque por eso es que se desvía. Porque no, es que el pastor es muy carismático, no, es que me llega, es que... Pero usted está consciente si lo que está enseñando está conforme a la Escritura. Como dijo el Señor, el pueblo de Dios se perdió, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios, de su palabra. ¿Dónde conozco yo a Dios? En su palabra. Ahí lo conozco. Por eso el pasaje era Hechos 17:11, en donde se elogia a los bereanos porque examinaron cada día las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba era así. Y en 1 de Timoteo 6, versículos 3 al 5, en la traducción lenguaje actual, advierte contra quienes no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Tome nota allí, 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Oiga cómo dice. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5 en la versión TLA. Mire lo que dice, a los miembros de la iglesia y a sus líderes, enséñeles que deben obedecer lo que te voy a decir a continuación. Líderes y miembros de la iglesia. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras.
Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión o por medio del evangelio pueden ganar mucho dinero. Qué tremendo, ¿no? Por tanto, amar a nuestros pastores no significa seguirlos ciegamente, sino acompañarlos con honra mientras ellos mismos permanecen sujetos a Cristo y a su palabra. Por eso a nosotros los pastores y los ministros, la Escritura nos exhorta, sobre todo en las epístolas pastorales. ¿Ya le digo las epístolas pastorales? Las epístolas pastorales son para los que ejercen el oficio, los que son llamados por el Señor, ¿no? Porque déjeme decirle, la mayoría de pastores no queremos estar acá. El que es pastor genuino no quiere estar acá. No busca puesto, no busca posición. Yo se lo digo, y usted mire los líderes del Antiguo Testamento, ¿cuál de ellos quería servirle a Dios? Ninguno. Usted mira y Moisés, no, yo no, mande a fulano. Jeremías, no, Señor, no sé hablar. Usted mira, la mayoría de líderes que el Señor llamó no querían estar en esa posición. Y eso es así, porque nadie toma, como dice la Escritura, nadie toma para sí esa propia honra si no es llamado por el Señor. Amén. Pero la Escritura nos exhorta a nosotros, los ministros. Mire, 1 Timoteo 4:16 en la versión Reina Valera dice, ten cuidado de ti mismo. Eso le dice a los ministros. Ten cuidado de ti mismo, o sea, vigila tu vida personal, tu carácter, tu integridad, tus acciones. Y sigue diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La enseñanza que compartimos debe ser fiel a las Escrituras y sana. Y sigue diciendo el pasaje, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta exhortación, cabe aclarar, no busca sembrar sospecha constante ni promover un espíritu rebelde, sino formar una iglesia madura. Una congregación sana no idolatra a sus líderes, pero tampoco desprecia el cuidado pastoral. Más bien, aprende a honrarlos correctamente, recordando que ellos también son siervos bajo autoridad. Cuando un pastor predica fielmente a Cristo, la iglesia debe recibir con gratitud su ministerio. Pero cuando un hombre se desvía del verdadero evangelio, la lealtad cristiana exige permanecer del lado de la palabra. Esa es la autoridad. Si tú quieres saber cuál es la autoridad por encima de todo, pastor, ¿cuál es la autoridad? Las Escrituras. Las Escrituras están por encima de todo siervo, de todo ministro. Y aquí también debemos hacer una exhortación muy seria. Hay creyentes que poco a poco empiezan a vivir como si pudieran seguir a Cristo sin permanecer cerca de Cristo y sin permanecer unidos a su iglesia. Los que andan de iglesia en iglesia porque no pueden dar fruto. La iglesia necesita estar ¿qué? Unida, ¿cierto? Pero si usted no se afirma en la iglesia, si usted no se afirma en el Señor, si usted no se preocupa por su vida espiritual, ¿usted cuándo va a crecer? Eso es como si un jovencito, una jovencita quisiera ir y ser doctor y ser abogada y no ir a la universidad. Parece ilógico, ¿cierto? Si usted quiere crecer en esa carrera, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse, ¿cierto? Estar allá en las clases, estar allá recibiendo, ¿sí? Para un día ver el qué, el fruto. Pero muchos quieren ser cristianos y aquí, allá, aquí, aquí. Esos árboles solo se ven en la película del Señor de los Anillos. ¿Han visto las películas del Señor de los Anillos? Los árboles, esos grandotes que caminan. A veces hay cristianos así, para allá, para acá. ¿Cuándo da fruto un árbol de esos? Nunca. Por eso yo le animo, amado hermano, hermana, afírmese en su iglesia. ¿Quiere crecer? ¿Quiere dar fruto para el Señor? Afírmese en su iglesia. Sujétese a sus pastores.
Crezca en el Señor. Porque si usted está allá y acá, mire, no va a hacer nada. Créame que no. O una empresa crece cuando los empleados no son comprometidos. Y no estoy diciendo que la iglesia sea una empresa, ¿no? Estoy poniendo como un ejemplo, ¿cierto? Queremos que la iglesia avance, ¿qué tenemos que hacer? Comprometernos, ¿sí o no? Entonces yo lo animo, hermano, hermana, medite en su corazón. Estoy siendo firme en el Señor, estoy verdaderamente creciendo, comprometiéndome con la obra de Cristo, porque recuerde que esta obra no es mía. ¿De quién es esta obra? Del Señor. Y Él la hará crecer, pero Él está buscando gente que diga. Cuando llamó a los discípulos, ¿qué les dijo? Venga, deje sus redes y haga esto. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. Y le seguían multitudes también a Jesús, pero ¿cuántos quedaron? Porque esos estaban, ¿qué? Comprometidos. Los otros no. Amén. Pero así debemos hacer esa exhortación. Hay gente que se convence que puede sostener su vida espiritual a solas, sin comunión, sin rendición de cuentas, sin adoración congregacional, sin pastoreo, sin servir ni ser servidos. Pero eso es un engaño peligroso. El Señor dijo en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. La vida cristiana no se sostiene por impulso humano ni por recuerdos del pasado. Se sostiene por una unión viva, diaria y dependiendo de Cristo. Y esa permanencia en Cristo es la que produce desprecio desprecio por su cuerpo, sino amor por su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso yo no entiendo gente que anda sin iglesia. Dios es mi Señor, pero separado del cuerpo. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a servir? Si por eso fue que Cristo murió ¿por quién? Por su iglesia. Y usted va y mira el libro de los Hechos. Jesús fue ascendido al cielo y que empezó, la iglesia empezó a reunirse, a predicar el evangelio, a servirse los unos a los otros, a crecer. Entonces por eso les animo, mis hermanos. Por eso Hebreos nos exhorta, considerándonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando un creyente se aparta de la comunión visible de la iglesia, no se vuelve más fuerte, se vuelve más vulnerable. Si usted se aparta de la comunión con su iglesia, usted no se vuelve más fuerte, se vuelve presa fácil del enemigo. Eso significa que nadie madura aislado, nadie persevera absolutamente desconectado del cuerpo. La madurez cristiana no consiste en independizarse de la iglesia, sino en crecer dentro de ella. Y por eso les digo, mis hermanos, afírmese en la congregación, para que usted pueda crecer. Cuando una persona insiste en caminar lejos de la comunión de los santos, debe examinar con temor el estado de su corazón. Porque 1 Juan 2:19 nos muestra que la perseverancia visible también revela la realidad de nuestra fe. Mire lo que dice 1 Juan 2:19, se lo leo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Por eso revela una realidad de una fe. La gente que permanece. Nadie se enfría de un día para otro. Primero se descuida la comunión con Cristo, luego se debilita el amor por la iglesia, después se vuelve pesada la reunión de los santos, asistir a la iglesia, más tarde se normaliza la distancia espiritual y finalmente el corazón empieza a mirar con simpatía la vieja naturaleza que tenía antes. Ese es el proceso de enfriamiento. Por eso, el llamado no es solamente a evitar divisiones visibles, sino a permanecer en Cristo y a perseverar con fidelidad en su iglesia, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y apartados de la comunión del cuerpo, de su iglesia, quedamos más expuestos al engaño, al endurecimiento y al retroceso espiritual. Por eso afírmese, hermano, hermana.
Afírmese en Cristo, afírmese y tome la decisión de afirmarse en el Señor para que pueda crecer. Es como un carbón encendido dentro del fuego, ¿cómo está? Pero sáquelo, se apaga. Tal vez todavía conserve algo del calor, no se apaga de una, ¿cierto? No se apaga de inmediato, todavía conserva el calor, todavía parece que está bien, todavía da la impresión que nada ha cambiado. Sin embargo, mientras permanece aislado empieza a perder fuerza, luego brillo, luego calor, hasta que termina frío. Así le ocurre al creyente que se aparta de la comunión con Cristo y de la vida de la iglesia. Al principio parece que nada pasa, todavía conoce himnos, todavía maneja el lenguaje cristiano, todavía recuerda verdades bíblicas, pero lejos de la presencia del Señor y lejos del calor de su cuerpo. El corazón comienza a enfriarse y cuando el alma se enfría, el mundo vuelve a parecer atractivo. El pecado vuelve a parecer tolerable y la vieja naturaleza empieza otra vez a verse como una opción. Por eso, no juegue con el aislamiento espiritual. Permanezca en comunión con Cristo y permanezca en comunión con su pueblo. Y miramos allí, finalmente, la última corrección que hace Pablo allí, versículos 14 al 16 de 1 Corintios. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pablo agradece por haber bautizado a pocos en Corinto, Crispo, Gayo y a la casa de Estéfanas. No está menospreciando el bautismo, está corrigiendo el uso orgulloso que los corintios podían hacer de él. Su preocupación es que nadie convierta una experiencia legítima de la gracia en una insignia de superioridad espiritual. Porque el bautismo solamente ¿qué es? ¿Qué? Un acto de obediencia. Porque a veces entraban, sobre todo hubo un tiempo en que aquí entrábamos en misticismos, ¿no? Se iba a las aguas y se pensaba que ya se era salvo por ir a las aguas. No, ya se bautizó. Ay, pero ya se, sí recuerda que antes le preguntan, pero él ya se bautizó. Yo conozco gente bautizada y hoy en día no está en el Señor. Gente que se bautizó conmigo en el mismo tiempo y hoy en día no. ¿Por qué? Porque no hay un nuevo nacimiento, porque no hay una convicción en su corazón. Son como los que hacen la oración de fe y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no había una convicción en su corazón. Aún los dones, los símbolos y las experiencias más santas pueden ser torcidas por el ego humano. El corazón caído es capaz de convertir privilegios espirituales en alimento para la vanagloria. Pablo no quiere dar nada al sectarismo, ninguna base para que siga creciendo. Hay una lección pastoral muy importante aquí. Los medios de gracia, ¿cuáles son los medios de gracia? La oración, el congregarnos, la cena del Señor, la palabra. Los medios de gracia son aquellos por los que Dios nos dejó para acercarnos hacia Él. Por eso se llaman medios de gracia. Y los símbolos cristianos nunca deben desplazar al Salvador. El bautismo es precioso porque apunta a Cristo. La cena del Señor es preciosa porque apunta y anuncia a su muerte. El liderazgo es necesario porque sirve al rebaño de Cristo. Pero cuando cualquiera de estas realidades se desconecta del Evangelio y se vuelve estatus, la iglesia empieza a deformarse. El verdadero siervo nunca produce discípulos para sí, sino que conduce a todos ¿hacia quién? Hacia el Señor. Por eso usted siempre, cuando me vienen y me piden, yo digo, hermano, tiene que buscar del Señor. Porque es que el Señor es el que lo forma a uno, ¿o no? Pastor, ore por mí. Claro, hermano, yo voy a orar para que usted ore más y busque al Señor. Esa es mi oración, porque ¿qué? Alguien oró por mí. ¿Y qué oró? Eso, que yo creciera en mi comunión con Dios. Pablo oraba por la iglesia, para que le diera sabiduría, ¿qué? Espiritual, para que conocieran más el Señor.
Eso es lo que un verdadero siervo hace eso. ¿Produce qué? ¿Discípulos de quién? Del Señor. Porque yo debo llevarlo a usted a que usted dependa de quién. Del Señor. A que usted tenga comunión con quién. Con el Señor. Porque si usted se acostumbra solamente a depender de los hombres, el día que el hombre falle, hasta ahí llegó su fe. Amén. Es como cuando alguien contempla un paisaje hermoso desde una ventana. ¿A usted quién le enamora? ¿El paisaje o el marco de la ventana? El paisaje, ¿cierto? Usted no se pone a poner su mirada en el marco de la ventana. Los siervos de Dios son como esa ventana. Son importantes, pero no son la vista. Si alguien se queda abrazado al marco, pierde ¿qué? El ver el paisaje. Por eso el ministerio fiel siempre deja ver a Cristo con mayor claridad. Por eso todo lo que se haga aquí, nosotros debemos vernos lo menos posible. Lo menos posible. ¿Para que qué? Para que no le haga estorbo a esto, al Señor, a la predicación de su mensaje. Amén. Debemos agradecer por quienes nos discipularon, nos enseñaron o nos marcaron para bien, pero nunca debemos absolutizarlos. Esa palabra es complicada. Los líderes pasan, Cristo permanece. Las generaciones cambian o evolucionan, pero Cristo permanece. Los estilos ministeriales evolucionan, pero Cristo permanece. En una congregación pequeña donde los vínculos personales son fuertes, esta verdad es crucial. La gratitud por los siervos de Dios es sana, pero la dependencia emocional o la idolatría funcional no lo son. La madurez cristiana honra a los siervos sin darles la gloria que pertenece solo al Señor. Pablo culmina diciendo: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. De nuevo, no desprecia el bautismo, ordena prioridades. Su llamado apostólico tenía en el centro la proclamación del Evangelio, y esa proclamación debía realizarse de tal manera que la cruz permaneciera visible y poderosa, no eclipsada por el brillo del mensajero. Corinto admiraba la retórica, la elocuencia y la sabiduría humana. Pablo se niega a convertir el Evangelio en una demostración del predicador. La cruz no necesita maquillaje, necesita fidelidad. Y aquí la frase, para que no se haga vana la cruz de Cristo, es profundamente seria. La cruz puede ser vaciada en la percepción de una iglesia cuando el mensaje se subordina al estilo, cuando el mensajero roba el protagonismo, cuando la forma desplaza el contenido, cuando el evangelio se diluye para agradar la cultura. Por eso su merced mira y aquí en esta congregación, ¿cuál es el centro? La enseñanza. Por eso usted va a ver aquí y aquí le dedicamos más tiempo a esto, porque esto es lo que más protagoniza el servicio, porque esto es lo que usted recibe, este es el alimento espiritual de todo creyente. Ay, pero es que en la otra iglesia predican más poquito y hay más concierto, más instrumentos, más alabanza. Y eso me gusta, pastor. Sí, eso le eleva sus emociones. Pero lo que más ministra, ¿qué es? La escritura, porque la escritura siempre nos va a confrontar. Siempre nos va a mostrar el estado de nuestro corazón. Amén. La unidad de la iglesia no nace del esfuerzo humano, sino del poder de la cruz, que humilla al pecador, derriba la jactancia y reconcilia a quienes antes estaban separados. Una iglesia se mantiene unida porque todos han sido quebrantados y reunidos por la misma gracia. La iglesia necesita volver una y otra vez al evangelio central. No basta con hablar de convivencia o de organización. Necesitamos recordar que fuimos comprados por sangre. La congregación se sana cuando contempla la cruz y entiende que allí murió nuestro orgullo, allí fue derribada nuestra enemistad y allí nació una nueva humanidad en Cristo. Para los jóvenes esto significa no buscar una fe centrada en experiencias llamativas, sino en el evangelio que transforma el corazón.
Por eso es que es tan importante predicar el evangelio. Muchas veces los jóvenes buscan algo que les llame la atención. Y pues gloria a Dios por cuando hay retiros, cuando hay campamentos y todo eso. Pero si un joven no entiende la verdad del evangelio, eso va a ser emoción para un ratico. Viene y, ay, sí, muy chévere todo, pero si no hubo verdaderamente una conversión, si no se le expuso el evangelio, ¿qué es el evangelio? Tu necesidad de Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos de ese Salvador. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y Dios dio un regalo de gracia, pero es necesario recibirlo, es necesario creer. Amén. Para los adultos significa no reemplazar el poder del mensaje por confianza excesiva en métodos o trayectorias. La cruz sigue siendo suficiente para salvar, santificar y unir. Este pasaje que estudiamos nos obliga a pensar la iglesia desde la obra trinitaria de Dios. La iglesia no es una asociación religiosa unida por afinidades humanas. Es una comunidad creada por el Padre, redimida por el Hijo y habitada por el Espíritu. Por eso la división no es simplemente un problema de temperamento o administración. Es una contradicción práctica del diseño redentor de Dios. Si el Padre nos llamó a la comunión con su Hijo, y si el Hijo nos compró con su sangre, y si el Espíritu nos incorporó en un solo cuerpo, entonces dividir a la iglesia por egos, por bandos o lealtades secundarias es teológicamente grave. Este texto también expone la profundidad del pecado humano. El ser humano no solo se rebela contra Dios, también reconstruye identidad a partir de sustitutos idolátricos. En la iglesia esos sustitutos suelen ser a veces respetables. Los líderes, los estilos, las tradiciones, las experiencias o preferencias doctrinales secundarias. El corazón caído busca gloriarse en algo visible para evitar la humillación de depender únicamente de Cristo. Por eso Pablo no ofrece una simple terapia de relaciones, ofrece una reorientación radical hacia el crucificado. Solo la cruz puede desmantelar el yo que compite, se compara y se exalta. La unidad cristiana tampoco equivale al relativismo doctrinal, ni a paz superficial. Pablo no pide a los corintios que ignoren la verdad para llevarse bien. Les pide que se alineen en la verdad del Señor Jesucristo. La unidad bíblica es santa, no indiferente. Se funda en la verdad revelada, en la humildad producida por la gracia y en la centralidad innegociable de Cristo. No es unidad a cualquier costo, sino una unidad alrededor del Evangelio. Eso significa que la iglesia no debe ser un lugar donde todos piensan igual, en todo asunto secundario, sino un cuerpo donde todos están rendidos al mismo Señor y dispuestos a someterse a sus preferencias por el bien común. Finalmente la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Esta pregunta tiene una dimensión de salir a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. El mundo juzga la credibilidad del Evangelio al observar la vida compartida del pueblo de Dios. Una iglesia fragmentada contradice lo que predica. Una iglesia reconciliada exhibe el poder de la cruz. En nuestra ciudad, donde abundan la prisa, la desconfianza, la polarización, una congregación unida alrededor de Cristo se convierte en un signo contracultural del reino de Dios. La comunión fiel de una iglesia pequeña puede convertirse en una poderosa apologética viva del Evangelio. Pero nuevamente el Señor nos llama a la unidad. Si queremos verdaderamente afectar esta comunidad, debemos empezar por estar unidos a Cristo. Debemos empezar por estar unidos a la iglesia. Debemos empezar por estar perseverando en la congregación. Amén. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto llevándolo a la vida práctica? Lo primero, debemos vigilar nuestro lenguaje. Muchas divisiones comienzan en conversaciones aparentemente pequeñas, en chats, en comentarios laterales o en frases irónicas. Por eso debemos pedirle mucha sabiduría al Señor para hablar.
sobre todo en este tiempo que está pasando acá en nuestra nación. A veces la gente empieza, ay, pero por qué este partido? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mire, nosotros no apoyamos ningún partido. Nosotros simplemente cuando ejercemos nuestro derecho y nuestra responsabilidad, apoyamos ¿a quién? A lo que dice el Señor en su palabra. ¿Sí? ¿Apoyamos qué? Los mandamientos del Señor. Esa es nuestra parte. ¿Sí? Aquí no apoyamos ningún partido. Aquí no apoyamos a ningún hombre. Simplemente miramos sus propuestas, qué tan cerca están a los mandamientos del Señor. Eso es todo. Y el resto se lo dejamos ¿a quién? Al Señor. Pero yo cumplo mi parte. ¿Sí? Porque el Señor me manda a defender ¿qué? El Evangelio, su palabra. 2, debemos cultivar honra sin idolatría. Es correcto agradecer por quienes Dios usa, pero nunca poner nuestra identidad en ellos. Amén. 3, debemos resolver conflictos a la luz del Evangelio. ¿A la luz de qué? Del Evangelio. Por eso nosotros, mire, usted no se imagina la cantidad de videos, de ataques, de cosas que nos han enviado esta semana por la convicción que tenemos de quién vamos a elegir. ¿Sí? Pero es ilógico que usted discuta con una persona que no tiene el Evangelio, porque no va a entender por qué usted hace lo que hace. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que el hombre espiritual, ¿qué? Juzga todas las cosas, las entiende. Pero el que no es espiritual, ¿qué? No las entiende. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Por eso usted es ilógico, usted le dice a un inconverso, el inconverso va a decir, no, pero es que con ese man esto, con este man. Él no entiende porque nosotros vamos, vuelvo y lo digo, a lo espiritual, a lo eterno, a los mandamientos del Señor. Los hombres naturales ¿a qué van? A lo terrenal, a lo de acá. ¿Sí? O dígame si usted está de acuerdo con que la ideología de género siga creciendo y un día su hijo le llegue, papá, mire la cartilla, mamá, mire la cartilla que me dieron. Que no, yo no soy niño, yo no soy niña, yo puedo ser lo que yo quiera hacer. Porque esas son las cosas que se vienen a futuro. ¿Sí? Por eso debemos ver el panorama como a futuro. ¿Qué tanto afecta esto a futuro? Porque Satanás no se va con juegos, él va por las siguientes generaciones. Por las siguientes. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? Ay, no estamos orando, pastor. Sí, pero la fe sin obras. Yo puedo orar, pero si no hago mi parte, estamos en una democracia, ¿no? Dios en su soberanía quita y pone, pero ¿a quién va a usar? A su iglesia, al pueblo, ¿cierto? Entonces ahí les dejo eso. Entonces debemos resolver conflictos a la luz del Evangelio, no con evasión ni con bandos, sino con verdad, con humildad, con arrepentimiento y perdón. Sabemos la verdad está en las Escrituras. 4, debemos discipular a la nueva generación en una fe centrada en Cristo. Los jóvenes necesitan raíces bíblicas, no solo estímulos emocionales. Y por eso yo me gozo de que el Señor esté levantando en esta congregación jóvenes que están interesados en tener verdaderamente fundamentos en su fe, verdades bíblicas, ¿sí? Que no solamente, ay no, Cristo es bonito y esto. No, yo creo en Dios y yo creo en su palabra porque la palabra es de Dios. No, si tienen fundamento y saben de dónde viene la palabra, tienen doctrina y saben presentar defensa por el Evangelio. Lógicamente no apartando la parte espiritual, ¿no? Porque es muy necesaria la comunión, no solo el conocimiento. 5, debemos recordar que una iglesia pequeña no es una iglesia menor. Si Cristo está en el centro, una congregación pequeña puede reflejar con belleza la gloria del Evangelio. Y lo más importante, debemos volver constantemente a la cruz. Allí se humilla el orgullo, se sana la herida y se renueva la comunión. En conclusión, mis hermanos, 1 Corintios 1, 10 al 17 no es solamente una reprensión antigua para una iglesia problemática. Es una palabra viva para nosotros hoy. El Señor nos llama a renunciar a todo espíritu partidista,
a toda comparación carnal, a toda jactancia en hombres y a toda forma de división que empañe el testimonio del Evangelio. Cristo no está dividido, amada iglesia. Cristo no puede ir separado de su palabra. Cristo no se ha separado de su palabra. Y el creyente tampoco puede estar separado de Cristo ni de su iglesia. Cristo fue crucificado por nosotros. Cristo nos ha dado un mismo nombre, una misma esperanza y una misma salvación. Por tanto, la iglesia no puede vivir fragmentada sin contradecir lo que canta, lo que predica y lo que confiesa. Hoy el llamado del Señor es claro. Si hay orgullo en nosotros, corramos a la cruz. Si hay heridas en nosotros no tratadas, corramos a la cruz. Si hay preferencias que se volvieron absolutos, corramos a la cruz. Si hemos hablado más de personas que de Cristo, arrepintámonos. Si hemos sostenido divisiones visibles o invisibles, confesémoslas delante del Señor. Y si amamos de verdad a esta iglesia, demostremos ese amor buscando la paz, cuidando nuestras palabras, honrando a nuestros hermanos, orando unos por otros y sirviendo con humildad. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Sabe cómo se demuestra ese amor? En su iglesia. En su iglesia. Así se demuestra el amor. Es como una esposa. ¿Cómo le demuestro yo el amor a mi esposa? Te amo, amor, te amo, amor, te amo, amor. No, ella ve cosas en mí. Mi esposo se levanta temprano. Mi esposo tiene todo al día. Mi esposo es responsable. ¿Sí o no? Así se demuestra. ¿Y cómo? O sea, al esposo, a la esposa sí le demostramos, pero al Señor no. Yo amo al Señor, pero no le sirvo. Yo amo al Señor, pero yo no me afano por crecer en mi fe. Yo amo al Señor, pero no estoy comprometido con la iglesia. ¿Qué es ese amor? Eso es amor. Por eso le animo, amado hermano, hermana. Comprométase con el Señor, no con el hombre, porque vuelvo y digo, esta obra no es mía, es del Señor. Comprométase con el Señor primeramente. Porque si usted se compromete con el Señor, eso se va a ver reflejado ¿en dónde? Acá en su obra. Amén. Si alguno ha comenzado a enfriarse porque se ha distanciado de Cristo y de la vida de su iglesia, hoy es el día de volver. Escuche otra vez la voz del Señor, permaneced en mí, permanezcan en mí. No justifique su aislamiento espiritual, no llame madurez a lo que en realidad es desconexión. No piense que puede perseverar en santidad mientras vive lejos de la comunión de los santos. Como lo decía, Hebreos nos llama a no dejar de congregarnos. Efesios nos recuerda que crecemos unidos al cuerpo y la advertencia de Primera de Juan nos llama a no tratar a la ligera la permanencia visible en la verdad. Vuelva al Señor con arrepentimiento, vuelva a abrazar su iglesia con humildad y vuelva a caminar a la luz antes de que su corazón se acostumbre a una vieja vida que está lejos del Cristo que lo rescató. Iglesia del Señor, miremos otra vez al crucificado. Allí no hay lugar para la superioridad humana. Allí todos llegamos como pecadores necesitados de gracia. Allí todos somos nivelados por la misericordia. Allí aprendemos a perdonar como fuimos perdonados, a recibir como fuimos recibidos y a amar como fuimos amados. Que el Señor nos conceda ser una iglesia unida, humilde, bíblica y centrada en Cristo. Una iglesia pequeña en tamaño, sí, a lo mejor sí, pero grande en amor, santidad, en verdad y testimonio de su nombre. Amén. Te invito para que te pongas sobre tus pies y oremos. Cierra allí tus ojos y dale gracias al Señor por este tiempo. Y habla allí con el Señor, lo que el Señor te haya hablado en esta mañana. Dios sabe que ha redargüido en tu corazón, así como ha redargüido el mío. Así que te invito para que este tiempo sea entre tú y Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Rey de Gloria.
Señor Jesucristo, gracias porque en tu cruz no solo encontramos perdón para nuestros pecados, sino también la gracia que necesitamos para vivir como un solo pueblo. Por eso, Señor, perdónanos por toda división, por toda forma de orgullo, por toda dureza de corazón, por toda lealtad desordenada, tal vez hacia los hombres, más que a ti, Señor. Que haya querido ocupar el lugar que solo te pertenece a ti, Señor. Perdónanos, Rey de Gloria. El único que debe ocupar ese primer lugar eres tú, Señor. Límpianos de todo aquello que quiera ocupar ese lugar en nuestro corazón, Señor. Límpianos de todo aquello, Señor, que esté llevando nuestra lealtad hacia otras cosas más que a ti, Señor. Y vuelve a poner en nosotros, Señor, un amor sincero por tu verdad, por tu evangelio y por tu iglesia. Sobre todo, danos amor por tu iglesia, Señor. Danos amor por tu causa, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, con humildad para examinarnos cada día a la luz de tu palabra. Danos valentía para rechazar todo error. Danos valentía, Señor, para caminar en obediencia a tu palabra, Rey de Gloria. Guarda a esta congregación de gloriarse en los hombres y enséñanos a gloriarnos en la cruz, Padre eterno. Ayúdanos, Señor bendito. Afirma a los pastores, afirma a los ministros, Señor, en la fidelidad y santidad y en el temor de Dios, Señor. Ayuda a tus siervos, aquellos que se han apartado de la verdad, Señor. Ten misericordia, Señor, porque así como tú nos ves con misericordia, lo mismo pedimos para ellos, Señor bendito. Y concede a tu pueblo discernimiento, Rey de Gloria. Yo oro para que la iglesia se devore la palabra, Señor. Oro para que tu iglesia cada día esté más en las escrituras, Señor. Para que cosas como esas no vuelvan a suceder, Rey de Gloria. Haz de nosotros una iglesia unida, sana y perseverante, Señor, donde Cristo sea el centro y la verdad de tu palabra sea amada siempre, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Cuántos fuimos edificados? Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Les animo, mis amados hermanos, a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Como dice la Escritura, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón, no por obligación, no por necesidad, no por tristeza, sino confiando en que el Señor es su proveedor, primeramente. Amén. Mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios, no olviden. Ya estamos próximos el próximo domingo es la reunión de maestras del bien, ¿sí recuerda? Próximo festivo, perdón. Es la reunión de maestras del bien, el desayuno conferencia. Entonces no olvide que se va a realizar en este lugar a las 9 de la mañana, ¿es? 9 de la mañana. Entonces no olviden, ahí está la invitación para las mujeres. De hecho, animamos a las mujeres a que inviten a otras mujeres. Pero no se pierda que el Señor va a ministrar mucho aquí. Amén. De igual manera también le recordamos la reunión semanal de Maestras del Bien, que es todos los lunes, es reunión en línea, ¿sí? Para las mujeres que se quieran agregar al grupo, se acercan a mi esposita para que las unan y para que usted se pueda conectar. Van a empezar a trabajar en un nuevo libro, lógicamente centrado en la palabra, que nos lleva a la Escritura, porque a veces ocurre el tema de que, no, pero es que leen libros pero no leen la palabra. No, los libros que se leen acá te llevan a la palabra. Eso es lo bueno, ¿sí? No es eso, te van a llevar a la palabra y a confrontarte con la palabra. De eso se tratan los libros que se están tratando en el grupo de mujeres. Entonces no olviden la reunión de Maestras del Bien. Todos los lunes 7:30 de la noche, reunión en línea para las mujeres que se quieran conectar. Y el próximo lunes festivo tienen el desayuno conferencia.
No olviden también nuestros tiempos de oración, todos los miércoles a las 5 de la mañana. Tenemos oración en línea, para que se conecten, para que oremos los unos por los otros. ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Cuántos tienen familiares por los cuales orar? Ahí está ese tiempo de oración para que clamemos nosotros, los padres, orando por nuestros hijos, orando por nuestras familias. Amén. Entonces les animamos. Miércoles 5 de la mañana y los domingos estamos en este lugar a las 7:30, de 7:30 a 8:30, orando por la iglesia. Ahí se ora ya por necesidades de la iglesia como tal, que la iglesia avance, que el evangelio se extienda, que Dios traiga obreros a su mies, que podamos seguir avanzando y llevar cada día más el evangelio a más personas. Esas son las oraciones que se hacen el domingo en este lugar. Amén. Así que les invitamos. No olviden también, todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar, 9 de la mañana, y cada último fin de semana del mes tenemos nuestro servicio, pero celebramos la Cena del Señor. Ese día compartimos, estamos estudiando el libro de Romanos. Si usted quiere aprender de qué habla la Biblia, léase el libro de Romanos. Eso es como un resumen, para que usted entienda, porque la Biblia habla toda del Evangelio. Pero si quieres hacer un estudio como más cortico, léete el libro de Romanos, léetelo las veces que quieras. Y allí vas a entender de qué habla toda la Biblia. Amén. Entonces les animamos todos los domingos, 9 de la mañana y cada último fin de semana del mes, la Cena del Señor, y ese día tenemos nuestro compartir. Tenemos un compartir aquí como iglesia porque la idea es que nos conozcamos y que cada día seamos más unidos, como lo enseñaba hoy la Escritura. Y no olviden también, hoy continuamos con nuestro discipulado para los que se están avanzando, creciendo más en la fe. Lo que siempre les animo y les digo, no se acostumbre a tener una fe mediocre, ¿sí? Es necesario estudiar, es necesario prepararse, es necesario conocer doctrina, es necesario que usted aprenda, ¿sí? Una cosa va con la otra. Desafortunadamente, como lo decimos, aquí en Latinoamérica el tema del estudio muy poco, el tema de la lectura muy poco. Y por eso muchas veces, ¿qué pasa? Que usted termina en iglesias donde terminan enredándolo. ¿Por qué? Por no conocer la doctrina, por no conocer las escrituras. Amén. Entonces les animamos, amada iglesia. Vamos después del servicio, más o menos hora y media, donde tenemos nuestro discipulado. Así que ahorita me quedo con los de discipulado. Creo que no es nada más. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, damos gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Padre, gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por este tiempo de reunión, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor, a recordar estas verdades, todo lo que nos hayas hablado hoy, Señor, lo que ministraste a nuestro corazón. Danos el poder, Señor, para poder permanecer en la verdad de tu palabra, para poder perseverar cada día en caminar, pero caminar agradándote, honrándote a ti, Señor, teniendo una fe sincera, verdadera, caminando en obediencia, siendo testimonio, Señor, siendo consciente, Señor, de que tú en todo lugar nos ves, todo lo sabes de nosotros, y que a la luz de eso debemos tener reverencia santa y temor de tu nombre. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Bendecimos también, Señor, las ofrendas. Gracias, Padre eterno, porque de lo que tú nos das, nosotros damos, Señor. Tú eres fiel, Padre eterno. Gracias por la sabiduría que nos das, la fuerza que nos das para trabajar, Señor. Gracias por las bendiciones que tú das, las oportunidades que tú das, Señor, porque tu palabra lo dice, tú eres el que da la sabiduría para hacer las riquezas, tú eres el que da la sabiduría en todo arte, Señor, tú eres el que bendice, Padre eterno, y por eso te damos gracias. Yo sigo orando también, Señor, para que tú le des sabiduría a la iglesia, Señor, para emprender, para hacer las riquezas, pero que en todo primeramente te den el lugar a ti, Señor. ¿Cuál es el propósito de eso que quieres emprender? ¿Cuál es el propósito de eso que estás pidiendo? Siempre debemos pedirle a Él con propósito. Y pedir con propósito es pedir primeramente para que se extienda el Evangelio, para que su obra avance. Eso es pedir con propósito, ser bendición a otros. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque de lo recibido de tu mano nosotros damos. Tú eres dueño de todo. Nosotros solo somos administradores en esta tierra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Un saludo a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones.